Finanzas públicas. Las finanzas públicas es un campo de la economía que se encarga de estudiar el pago de actividades colectivas o gubernamentales y con la administración y el diseño de dichas actividades. El campo se divide a menudo en las cuestiones de lo que el gobierno o las finanzas públicas o organizaciones colectivas tienen que hacer o están haciendo y las cuestiones de cómo pagar por estas actividades. También suele denominarse economía pública o finanzas del sector público. En el ámbito de las finanzas públicas se consideran tres aspectos. Número 1. La asignación eficiente de los recursos. Número 2. La distribución de ingresos. Y número 3. La estabilización macroeconómica. Las finanzas públicas rigen las necesidades que se originan frente a las relaciones de Estado con los individuos o las del Estado frente a sus propias necesidades. Elementos que las integran. Las necesidades públicas. Estas nacen de la colectividad y se satisfacen mediante la actuación del Estado, quien será garante de las principales necesidades que se originan dentro de una colectividad. Necesidades estas que solamente podrán ser satisfechas por el Estado debido a que son de imposible cumplimiento por cada uno de los individuos que conforman el colectivo. Servicios públicos. Son las actividades que el Estado realiza en procura de la satisfacción de las necesidades públicas. Se encuentran estrechamente vinculadas a las necesidades frente a las cuales están llamados a satisfacer, por lo cual se distinguirá entre servicios públicos esenciales y no esenciales. Gasto público. Son las inversiones o erogaciones de riquezas que las entidades públicas hacen para la producción de los servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades públicas y para enfrentar las otras exigencias de la vida pública que son llamadas propiamente servicios. Recursos públicos. Son los medios mediante los cuales se logran sufragar los gastos públicos y constituyen todos los ingresos financieros a la tesorería del Estado, cualquiera sea su naturaleza económica o jurídica. Renta nacional. Es la sumatoria en términos monetarios de los bienes y servicios producidos, distribuidos y vendidos en un país durante tiempo determinado, es decir, dentro de un ejercicio fiscal. Las funciones de las finanzas en el proceso de desarrollo. Las finanzas tienen como función contribuir al desarrollo económico de un país. El Estado debe velar que exista una distribución equitativa de las riquezas, incentivar a los inversionistas y a la producción, crear un clima de confianza política, establecer una estabilidad legal, disminuir la tasa de inflación, entre otras, ya que estas variables generan empleo e incentivan el crecimiento del aparato productivo. El desarrollo económico de un país depende de la buena gerencia y administración que las finanzas realicen y los representantes del Estado. Política fiscal. La política fiscal representa la herramienta que el país utiliza para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos, administrado por un presupuesto, medido por gastos previos, encabezado por dos instituciones claves en México: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. El propósito de la política fiscal es darle mayor estabilidad al sistema económico, al mismo tiempo que se trata de conseguir el objetivo de ocupación plena. Sus componentes fundamentales son el gasto público y los ingresos públicos. En conclusión, una descripción técnica y concreta sobre política fiscal de acuerdo
a lo mencionado anteriormente, se define como un conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gasto público, endeudamiento interno y externo del Estado, a las operaciones y a la situación financiera de las entidades, organismos autónomos o paraestatales, por medio de los cuales se determinan el monto y la distribución de la inversión y el consumo público como componentes del gasto nacional, y se influye directa e indirectamente en el monto, la composición de la inversión y consumo privado. Política del gasto público. Conjunto de orientaciones, lineamientos y criterios normativos que emite el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de gasto público para canalizar los recursos presupuestarios, inducir la demanda interna, redistribuir el ingreso, propiciar niveles de desarrollo sectoriales y regionales y vincular en mejores condiciones la economía con el exterior, con el propósito de contribuir a lo largo de los objetivos nacionales. Como en política de ingresos, la Secretaría de Hacienda es el organismo público encargado de ejercer el gasto público. En este caso, con base en las siguientes fracciones del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Fracción 14. Proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal y de la Administración Pública Paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional. 15. Formular el programa de gasto público federal y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y presentarlos a consideración del Presidente de la República. 16. Normar, autorizar y evaluar los programas de inversión pública de la Administración Pública Federal. 17. Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requieren el control y la evaluación de ejercicio del gasto público federal y de los programas y presupuestos de egresos, así como presidir las instancias de coordinación que establezca el Ejecutivo Federal para dar seguimiento al gasto público y sus resultados. Del mismo modo, las dependencias en las que se ejerce el gasto total de la Administración Pública Federal son los tres poderes de la Unión, conformado por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. El Ejecutivo incluye todas las Secretarías de Estado. Ramos generales: aportación a seguridad social, erogaciones adicionales, deuda pública, desarrollo regional, participaciones a estados y municipios, erogaciones para saneamiento financiero, reconstrucción, órganos electorales. La función de la política del gasto público consiste en programar y proyectar los egresos y las cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales, regidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual se representa mediante un presupuesto para su posterior ejecución. Presupuesto: es el documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que realizará el Gobierno Federal entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. El presupuesto público es un documento contable y financiero donde se expresan las estimaciones de los ingresos que el Estado espera recibir durante un ejercicio, así como también la estimación de los gastos que se espera llevar a cabo dentro de este mismo lapso. En este sentido, implica un plan organizativo de la operación del Estado en términos monetarios y tiene una función económica, política y técnica. Los principales componentes del presupuesto público son los ingresos y los gastos.
Según el tipo de recursos, estos se clasifican como ingresos corrientes, ingresos de capital, mientras que desde el punto de vista económico también se pueden clasificar en ingresos de fuentes financieras. Los ingresos corrientes son los que obtiene el Estado, derivados de sus actividades normales de funcionamiento. Ejemplos de ingresos corrientes son los impuestos y las transferencias recibidas. Los ingresos de capital son aquellos ingresos que se derivan del cambio de la composición del patrimonio público, provocando en su obtención una descapitalización por parte del Estado. Por ejemplo, la venta de activos físicos y financieros, la recuperación de préstamos, etc. Elementos de carácter jurídico. El presupuesto es una institución jurídica fundamental de derecho público que sanciona la competencia del Poder Legislativo para controlar la actividad financiera del Estado, como manifestación del carácter representativo de la soberanía popular que supone el Parlamento. Carácter político. Documento de elaboración periódica a este carácter se deriva de su naturaleza política y de instrumento de control que ha de ser renovado periódicamente. El presupuesto adopta una forma contable. Desde este punto de vista, el presupuesto aparece formalmente equilibrado. El presupuesto supone una autorización de gasto y una previsión de ingresos. Representa la concretación del plan económico de la hacienda pública. Gasto público, que comprende tanto el dinero empleado por el gobierno para suministrar bienes y servicios a los ciudadanos, como transferencias de dinero a algunas personas que el gobierno realiza sin recibir ningún servicio a cambio. Por ejemplo, las transferencias son en las ayudas sociales y en las prestaciones por desempleo. Los ingresos públicos en forma de impuestos, tasas, ingresos patrimoniales, de empresas públicas y endeudamiento.